No, que según me fijé, el de Jung, el que dice que Chomsky estaba completamente equivocado. Bueno, ese es Jeffrey Hinton y Dennis Hassabis era el que decía eso. Eh, No, pero no sé si es que pero el de Jung, cuando salió en las últimas presentaciones, eh, oía, creo que fue el de Jung, que estaba en la esquinita de allá superior a la izquierda. Era Hassabis, estoy Ah, seguro, ese ya sabes, quién es el de Jung. Ah, ok, ya sabes. que Es muy Ganó meritorio. el premio de química Ajá, correcto. por Ajá. AlphaFold, junto con otros, ¿no? Bueno, es muy valioso, pero cuando una persona dice que fulano y tal estaba completamente wrong, creo que se le ha pasado, se le ha ido la cabeza demasiado, es decir, perdió, perdió la humildad que es necesaria tener para saber. Y eso es la moderación, es decir, oye, atacar a Chomsky con todo lo que ha hecho. Mira, yo tengo aquí como seis libros de interacción entre Chomsky y Piaget. O sea, no es Chomsky, fue un tipo que se metió así a trabajar y se olvidó. Y Piaget es un tipo que le metió bastante a los procesos de aprendizaje de ¿qué? En los niños, cómo aprenden los niños. Y Piaget no era un mecanicista, no era un tipo experimental, por supuesto, experimental, pero muy, muy valioso. Chomsky, las interacciones entre Chomsky y Piaget son sumamente enriquecedoras. Ahora que Chomsky se hizo famoso por una cosa que desarrolló que creo que es fabulosa, que es la gramática, lo que dijo Leonel, ¿cómo es? La jerarquía Gramática de Chomsky. transformacional, que entre paréntesis, no, la jerarquía de Chomsky es la Sí, sí. primitivo, eso fue primitivo, eso fue ver lo que se tomó de la computación, que yo recuerdo una discusión que tuve con Cristina, que Cristina me decía que cómo se me ocurría a mí decir que Chomsky era lingüística cuando él era un computista. Sí, pero él es famoso como lingüista. Bueno, una cosa, en realidad, bueno, yo también es como suena muy arrogante, pero no tenemos el contexto de esa conversación. Nos mostraron una escenita. Me parece Claro, que estaba hablando específicamente de Natural Language Processing, porque definitivamente en términos de lenguaje, de procesamiento de lenguajes formales, o sea, de compiladores, interpretadores, bueno, ahí se usan muchísimo las gramáticas LL, LR, etcétera, es ¿no? vital, es vital. Ahora, Natural Language Processing, bueno, han encontrado esta otra manera en que usan estos pesos, estas matrices y se fijan más en la semántica y no tanto en la sintaxis, que es como otro paradigma para lenguajes Es que naturales, ¿no? no, perdón. Yo creo que no creo que no es otro paradigma. Es que el primer paradigma era incompleto. El primer paradigma estaba centrado en la gramática, en el texto, en la parte lingüística, pero no estaba desvinculado totalmente de toda semántica. Yo recuerdo uno de los comentarios que aparece en el libro en el artículo de teoría de la comunicación de Shannon, que lo primero, creo que es el primer párrafo, dice, bueno, no, aquí no nos metemos con aspectos de tipo semántico, aquí estamos trabajando solamente con la sintaxis. Entonces ya de esa manera él establece el contexto. Y al establecer el contexto, todo eso tiene legítimo, pero en ningún momento tú puedes, en el momento que tú empieces a decir que Sharon se equivocó porque realmente no consideró la semántica, bueno, está fuera del ámbito histórico, porque él dijo que en ese momento no se iba a meter con eso, primero porque no sabía, pero de lo que podía hablar era de esto. Las proyecciones tenían que hacerse en su debido momento. Entonces, me parece a mí, o sea, es la interpretación que yo hago de ese comentario, por eso hay que averiguar quién lo hizo, si fue Hinton, Leyuno, Fue cualquier. Hasabe. Bueno, Hinton, creo que he visto entrevistas a Hinton de crítica a Chomsky. Lo leí poco después que ganó el Nobel, no sabía nada de él. Ahora, pero también es interesante, Chomsky está vivo y le han preguntado, y aparece en el video. Le han preguntado su opinión sobre ChatGPT, etcétera, ¿no?
Y, Ajá. y él dice ¿Y qué que dice? eso no aporta, no lo viste, que él decía que no aporta nada sobre la inteligencia o el pensamiento. Y aquí hay algo que me parece, es como discutir si ChatGPT entiende o no entiende, o si es inteligente o no. Es, a mi modo de ver, ese debate para mí se soluciona diciendo, mira, los humanos tenemos un tipo de inteligencia y las máquinas tienen otro. Y la Y, diferencia entre uno y otro es que el hombre, el lenguaje humano, puede generar un chiste y una máquina no va a generar ni a entender ningún chiste, no, tú a ChatGPT le puedes pedir chistes. pero no te vas a hacer reír con ello. Ya bueno, podríamos hacer una prueba ahora. ChatGPT no se Pero, ríe. sí, no, No se no, ríe, sencillamente. creo que, bueno, en fin. Se le puede pedir, y de hecho, no solo a ChatGPT, a otros, pero, o sea, definir, pensar como lo que los humanos hacemos, o sea, es que si si consideramos pensar lo que los humanos hacemos, la máquina hace una cosa diferente. Bueno, Es que correcto. simula, bueno, ahí dicen, el último video que vimos decía, bueno, simula, o sea, hay unos que piensan que si simula tan bien que parece, entonces ya es casi pensar. Pero a mi modo de ver, o sea, ahora hemos visto como abriendo el capó de la máquina, ¿no? O sea, la semana pasada estábamos jugando con ChatGPT, Gemini, como usuarios y como una caja negra. Ahora, con los videos de hoy, hemos como abierto el capó y mirado por dentro más o menos cómo funciona. Y bueno, yo sospecho que es muy diferente a como los humanos hacemos. Yo no creo que en nuestras mentes, en nuestros cerebros, estemos haciendo multiplicaciones de matrices Claro, de, En lo más claro, mínimo, en lo más de mínimo, 12.000 dimensiones. claro. en lo más mínimo. Entonces, Eh, sí tiene un comportamiento inteligente, pero es otro tipo. Y bueno, y nos complementaremos. O sea, bueno, es que hace muchísimo tiempo que las máquinas son mejores que los humanos en la Para aritmética, ciertas cosas, claro. en el cálculo, en la aritmética, claro. el cálculo numérico. Y bueno, y las hemos usado esas herramientas. Ahora, realmente viendo cómo funcionan por dentro, que si van a tener sentimientos o conciencia, a mí me parece que, perdona, todo lo que está haciendo es, ¿cómo se traduce number crunching? O sea, traducen las palabras a Sí, números, sí. sopotoscientas multiplicación de matrices Es exponenciales fuerza y todo. bruta, fuerza bruta. Sí, Eso es fuerza y bruta. hay un montón de parámetros y tal, y al final te predice una palabra. Ya. O sea, eso nunca va a tener lo que nosotros llamamos sentimiento, emoción, conciencia. O sea, es un montón de number crunching. A mí Eh, me llama la atención, digamos, en sentido nostálgico, que no, el elemento histórico, porque muchos de los elementos que mostraron en los dos videos se remontan a la introducción que hicieron los cibernéticos de los años 40 en las conferencias Macy's. Y en dos o tres veces apareció el círculo del feedback. Ni siquiera se acuerdan de Winner o de Shannon o de eh, Creo que ese es el Norbert McCulloch, McCulloch y Pitts, que crearon las primeras redes neuronales en los años 40. Entonces, o ibas a decir a Norbert Wiener quizá también. Winner, básicamente Winner, Winner, winner. el papá de Sí. todos. Winner, Yo digamos, tengo, creó, creó creó un nuevo paradigma al romper con la fobia que le tenían al pensamiento circular. Y entonces, con eso adelantó todo lo que pudo haber ocurrido. Y fue lamentable que haya roto con McCulloch y con Pitts y que además se negara a colaborar con los militares, porque ahí fue donde McCarthy y Minsky y ese combo dijeron: yo sí voy a trabajar con los militares porque esos son los que tienen billetes. Y entonces apareció este canal, esta autopista en la que ellos se han montado y que nos han traído hasta acá. Pero históricamente hay un vínculo central con los cibernéticos de los años 40. Sí, sí. Bueno, por supuesto que, o sea, si nos ponemos a ver historia de la inteligencia artificial, o sea, pudiéramos tener toda una sesión completa de eso y hay mucha historia, ¿no?
Pero este último video, que es específico de historia de ChatGPT, me pareció relevante para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y me Cierto. pareció que complementaba los otros videos que son más técnicos sobre cómo funciona, ¿no? Ahora, yo anuncié que íbamos a ver cosas de Generative AI y de DeepSeek, pero como ven, conseguí todos estos videos que les mostraron me parecieron muy buenos, aunque largos. Entonces no hemos visto absolutamente nada sobre DeepSeek. Es Bueno, la yo papa creo, caliente de hoy. yo les propongo ver de repente, a ver, o sea, continuaremos la próxima semana. Sí. Ajá, perdón, Alexandra. No, que me parece este tema fascinante. Me encantan que hayamos tenido estas sesiones sobre inteligencia artificial. Bueno, es un tema, es que lo que ha pasado en los últimos años es es histórico. O Es sea, histórico. a mí me parece, ese es un club de historia y estamos viviendo en una época histórica. Sí. Entonces, bueno, creo que a todos les atrae, bueno, y aparte las noticias de DeepSeek, bueno, a mí siempre me ha gustado en el club tocar temas de actualidad, por ejemplo, cuando dedicamos dos semanas al referéndum El sobre Esequibo es el nuestro. Esequibo y eso. Entonces, bueno, este tema está muy candente. Yo creo que ninguno de ustedes se opondrá a que continuemos la semana que viene, ¿no? Jorge, tienes la mano levantada. No, es que Leonel hizo una intervención que me parece muy válida y quería ahondar eso. Yo no sé si fue aquí, si lo hice aquí, por favor me callan, pero si no aquí, creo que fue en otra parte, donde yo hablé un poquito sobre el espíritu de la gente que organizó en la conferencia de Dartmouth, donde se creó el concepto de inteligencia artificial. No sé, no fue aquí, no fue. No lo recuerdo. Yo creo que no. Esa conferencia es donde estaban Minsky, McCarthy, Bueno, es Simon. que casualmente es un relato de uno de ellos. La historia es que Minsky estaba en Princeton, y McCarthy andaba dando vueltas por allí. Creo que él nació en Nueva York, pero realmente se fue a California por razones familiares y iba y venía. Y en una de esas creo que McCarthy estudió, fue en Caltech. Caltech fue donde hizo sus estudios. Y bueno, estamos hablando de los 40, donde, bueno, los 40 no, desde los 50. 30, Bueno, antes del 37 en adelante. el del 37 en adelante no, pero fue, no, estoy tratando de hacer un inventario de la vida de Wiener. Claro. Wiener era un tipo muy especial, El niño prodigio de Harvard. era un niño prodigio, porque fue un genio. Y en cierta medida, Wiener y MIT tienen una vida muy paralela. En cierta forma, MIT, yo estuve en MIT en el 95. Estuve un año en MIT haciendo mi último sabático allí en MIT y pude entrar en los detalles de la historia de MIT. Y resulta que MIT es de finales del siglo XIX, de 1800 y tanto. En cambio, Harvard es de 1600 y tanto. Sí. O sea que realmente la gente de Harvard, que llamaba a la gente de MIT, a los estudiantes, that little school down the river. Es decir, en el río Charles, que es el río que pasa por Harvard, después sigue y pasa por MIT. Ese es el gran río donde navegan, donde hacen competencias de remo las dos universidades. Bueno, resulta que había esa competencia y MIT, la gente de MIT tenía un deseo de ser tan importantes como Harvard, cosa que ahorita pareciera que no tiene sentido, porque realmente MIT ya está en el tope, ¿no?
por encima, inclusive en materia de tecnología, por encima de Harvard. Entonces, el punto que quería destacar es que asociado con el desarrollo de MIT, de ese deseo de ser famoso primero en el mundo, entró la figura de Wiener, que era un genio. Y entonces él tuvo una actitud extremadamente arrogante y absorbente, más bien, absorbente, un tipo absorbente. Entonces, él fue efectivamente el que empezó a trabajar en cibernética, en estos conceptos, y le dio fama, y se hicieron las conferencias que tú mencionaste, Lionel, estas Macy Conference, esas se crearon y empezaron a desarrollar el área, y iba con gran empuje. Y le dio el nombre. Entonces, y le dio, ¿a qué? A la cibernética, con el libro. Claro, en su libro, bueno, el nombre cibernética se lo dio Platón, pero se lo dio Píndaro. Platón, pero por allá, exactamente, de por allá viene el término para referirse a la teoría del gobierno, ¿no? A la teoría del gobierno, porque es quibernos, ¿no? Pero el punto es que es Wiener el que escribe su libro, donde habla del tiempo en Berzón, el tiempo en Berzón y el tiempo en Newton. Y entonces destaca que realmente combate el mecanicismo derivado de la filosofía de Descartes y incorpora la idea de la filosofía de la vida de Berzón, lo incorpora y entonces dice, no, lo que pasa es que realmente el ser humano no es una máquina porque es un ser viviente. Y entonces en base a eso él hace su planteamiento de la cibernética como una forma de mirar el comportamiento del hombre y de la sociedad en cierta medida. Y ese es el tema central. Por eso el tema se habla cibernética. Pero cuando entonces se hace la conferencia de Dartmouth, ¿por qué Dartmouth? Porque realmente McCarthy había conseguido le habían dado, había pasado por Princeton, había estado en Princeton un tiempo breve, pero consiguió un cargo que le dieron en Dartmouth. Y él desde Dartmouth organizó el evento. Pero cuando empezaron a ver quiénes invitaban, había que invitar a gente que estuviera trabajando en esa área. Y por supuesto, Minsky era un tipo clave. Ya desde Princeton se había dado, Minsky y McCarthy habían llegado a acuerdos. Pensaron invitar a la gente de IBM, que había trabajado estaba Rosen, creo que era, no, ahorita no me recuerdo el apellido, pero había uno de IBM que era el que estaban trabajando con la parte de electrónica asociada al circuito, la parte de circuitos, y estaba la gente de Carnegie, que estaba donde estaba el Simon que después llegó a ser premio Turing y también premio Nobel, Herbert Simon. Bueno, se había invitado a esos tipos, y Shannon era el tipo de MIT, pero la idea es, bueno, vamos a invitar a Wiener. Y dijeron, no vamos a invitar a Wiener. Y de hecho, no vamos a hablar esto, no le vamos a dar el nombre cibernética y vamos a tratar de usar cualquier otro nombre, pero que no sea cibernética para que Wiener no venga. Porque si Wiener viene, acaba con... aplasta esto y ya entonces terminamos siendo otra cosa del área de cibernética y nosotros queremos hacer una nueva dirección. Y ahí es cuando se les ocurrió el concepto de inteligencia artificial. Sí. Pero no porque realmente la temática fuese distinta a la de la cibernética. Es la misma, pero por una razón de humana en particular y de interés de promoción muy personal, es que se le dio el término inteligencia artificial. Y bueno, quedó así. Pero vamos a decir, quería compartir esto que no, por supuesto, yo no lo viví. Yo esa parte no lo viví en el 56, yo estaba todavía con pantalones cortos en algún lugar estudiando la escuela, pero no, estaba en bachillerato, en bachillerato, sí, estaba empezando bachillerato. Bueno, el punto es que quería compartir esto para ver cómo ciertos aspectos muy humanos y muy personales de la
comportamiento de alguien puede influenciar una área y convertirse en algo tan importante e impactante, como lo dijo el término de inteligencia artificial. Hoy en día se usa inteligencia artificial como que si fuera algo de otro mundo. Y la IA, y entonces hablar de la IA ya es una cosa que todo el mundo dice, no, si es con IA, no. Y entonces ya en la misma academia, en la misma academia hablan, no, porque es que hay conferencias de la IA en urbanismo, y la IA en esto, y la IA en esto. O sea que si no tiene IA, no sirve. Y Sí, muchas veces lo que se hace, muchas veces ahora lo es que se hace es hablar de cosas que ya están, que habían sido desarrolladas, que no tienen nada que ver con la IA. y bueno, es un término que está súper de moda, pero aparte, ahora se usa como sinónimo de generative. O sea, ahora la gente dice AI cuando quiere decir generative AI, ¿no? O sea, a las últimas cosas que se han puesto, bueno, que han generado todo un boom. Bueno, muchísimas gracias por esos detalles históricos. No sé si, bueno, no sé si quieren ver historia de inteligencia artificial. Bueno, a mí se me han quedado videos para la próxima semana donde podemos de repente ver alguno más no sé si de Serrano o de, eh, bueno, podríamos verlo de algo sobre DeepSeek. Bueno, tengo un video de 10 minutos, bueno, 10 minutos y medio, del 20 de enero, o sea, hace poco, Calientico. de una entrevista a Geoffrey Hinton, pero es antes de que saliera DeepSeek. O sea, tiene ese detalle interesante. Propongo, bueno, ya llevamos 2 horas reunidos. Bueno, también tengo hay una chica haciendo chistes sobre DeepSeek. De repente eso lo hago la semana que viene. Pero ese video, esa entrevista a Geoffrey Hinton, él no está hablando de DeepSeek porque todavía no había salido, pero es del 20 de enero de este año. O al menos, bueno, o él no se había enterado. De repente lo que salió fue el chat de la aplicación DeepSeek en, en las tiendas de los teléfonos. Creo que DeepSeek ya la gente del área ya lo conocía unos meses antes, pero bueno. eh, Propongo ver ese video de 11 minutos y la semana que viene continuamos con este tema que da para mucho, ¿no? Está bien.